Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, en primer lugar me gustaría daros las gracias a todos los que os habéis desplazado hasta aquí hoy. Son fechas complicadas, ¿no? Bueno, siempre lo son, pero sobre todo ya ahora que nos estamos acercando al final del curso escolar, pues las agendas empiezan a estar muy apretadas y los clientes se ponen más nerviosos y entonces os lo agradecemos especialmente. Tanto a los que habéis venido aquí en presencial como a los que estáis siguiéndonos por streaming. Me gustaría dar las gracias también a todos los asociados, porque sin ellos pues, no sería posible organizar todo esto, y a los patrocinadores que nos apoyan y con los que hemos empezado un proyecto pues, muy bonito, ¿no? de colaboración. Entonces, voy a dar ahora, bueno, la sesión van a ser los desayunos como los organizamos siempre, ¿no? Que son como 3/4 de hora aproximadamente de coloquio, de mesa redonda, que hoy tenemos unos panelistas, pues como siempre, excepcionales. Y después de estos 3/4 de hora de coloquio que va a moderar Rafael, pues tendremos un café y si el tiempo nos lo permite va a ser fuera, ¿vale? Entonces hoy vamos a arriesgar. Entonces espero que no llueva o que no haga un sol terrorífico. Y nada, le voy a dar la bienvenida también a Álvaro Vega, que es director regional de Plan Radar, que va a hacer una brevísima introducción sobre el tema que vamos a tocar hoy, que yo creo que es un tema especialmente importante, ¿no? Entonces, bueno, os pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Buenos días y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a vosotros por nutrirnos con esta mesa redonda que vamos a tener hoy. Y gracias a EDIP. Gracias, EDIP, por el esfuerzo continuo. ¿Bien? Vale. Por el esfuerzo continuo, por ese impulso que necesita el sector y que está llevando la Dirección Integral de Proyectos. En este caso vamos a hablar de EDIP, pero lo está llevando al terreno. Gracias por ese contacto continuo con las empresas que están en el sector. Plan Radar, nosotros somos una solución estratégica muy orientada también a la dirección estratégica de proyectos en BIM y por lo tanto muchísimas gracias por contar con nosotros para este momento. Antes de dar el paso a Rafael, que va a ser el moderador de la mesa, me gustaría hacer una pequeña introducción y contar y hacer reflexionar sobre cuál es el camino que estamos llevando. Y yo buscando en Google encontraba pues, fotografías de hace 30 o 40 años, esos arquitectos tumbados directamente en esas oficinas gigantes donde estaban diseñando papel, boli, papel, lápiz, y esa era la forma en la que se gestionaban los proyectos, esa es la forma en la que se estaban diseñando esos proyectos. Año 82, viene la revolución, viene CAD, y empezamos a reducir el espacio de esas oficinas, de esos estudios de arquitectura, y empezamos a trabajar con un ordenador que ya es capaz de poder recoger todos esos planos gigantescos y meterlos dentro de un ordenador, y ahí viene el primer gran salto de la evolución, de esta digitalización. Y después, más adelante, llega el BIM, llega el 3D. Hoy en día, el BIM ya está presente, según una encuesta que hemos realizado en Plan Radar, en el 45% de los proyectos, y hay que ver en qué fases está, por supuesto, pero el 45% de los arquitectos, según la encuesta que nosotros hemos realizado a nivel europeo, ya está trabajando de forma por lo menos parcial dentro de los modelos BIM. Si ven, conocemos que existen grandes desafíos todavía para poder llevar el BIM a toda la fase de obra y también para poder llevar el BIM a todas estas empresas constructoras, incluso subcontratistas que después van a llegar a trabajar en estos proyectos. Por lo tanto, muchísimas gracias. Rafael, te voy a pasar el testigo. Rafael es el CEO de Editeca, empresa también o asociación muy innovadora, siempre pensando en la innovación del sector. Así que muchísimas gracias, Rafael. Te paso. Venga, gracias, Álvaro. Voy a terminar de agradecer a EDIP por haber organizado esta sesión de hoy y sobre todo a los ponentes de hoy, Mario, Fernando, Aitor, Fernando y Elena. Bueno, quería también comentar un poco cómo surgió el evento que vamos a hacer hoy. Queríamos relacionar lo que es BIM con la Dirección Integrada de Proyectos de una manera bastante transversal, desde la idea del proyecto, luego pasando por las distintas fases del ciclo, hasta al final entregar este proyecto BIM, ¿no? Entonces, por eso contamos con dos promotoras, una constructora, un estudio de arquitectura y también con una consultora. Como os ha comentado José, van a ser unos 45 minutos de hablar entre nosotros. Les voy a presentar mínimamente, luego ellos hablarán un poquito más de su trabajo y luego empezaremos a
a hacer ciertas preguntas. Os animo a todos los asistentes presenciales a que si tenéis alguna duda, luego hay unos 15 minutos de preguntas que directamente podéis hacer a todos o a uno de ellos. Así que no os voy a hacer esperar más, vamos a dar inicio a esta sesión. Pues empezamos con Mario Muñoz Poveda, que es BIM Manager en Metrovacesa y es especialista en desarrollar procesos mediante programación BIM. Mario, ¿para qué os sirve el BIM en la Dirección Integrada de Proyectos? Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero, gracias por invitarme a un evento de estas características. Y yo, por resumir un poco, bueno, lo que ha comentado Rafa, trabajo en Metrovacesa. Metrovacesa es una promotora con más de 100 años de historia, yo creo que casi todos lo conocéis, y estamos enfocados principalmente al negocio residencial. Nosotros hacemos todos nuestros proyectos en BIM y hace ya un tiempo dimos el paso a automatizar todos nuestros procesos. Dependiendo de la fase de diseño del proyecto, ya que yo pertenezco al departamento de proyectos, tenemos instaurados una serie de procesos. Pues nosotros ya trabajamos con todos estos procesos totalmente automatizados con programación BIM. Ya sea con una API en Revit, ya sea con una rutina de Dynamo, ya sea con algún nodo de Python específico, e incluso ahora estamos muy de lleno centrados en el ACV y ya estamos trabajando con otros equipos externos para desarrollar nuestras propias herramientas que nos den pues ese cálculo totalmente automatizado de la huella de carbono de cada una de nuestras promociones. Estupendo, Mario. Pues de una promotora pasamos a un estudio de arquitectura y os presento a Fernando Tortajada Rodés, que es socio fundador en Binar Arquitectos y es líder de un grupo de empresas que incluye Space Energy y Thinking Link. Nos va a contar un poco lo que hacen en Binar y también nos gustaría que nos comentara un poco cuál es la situación actual de BIM en estudios de arquitectura. Pues gracias por la invitación. Como os ha explicado, yo soy socio de un grupo de empresas que nos dedicamos a la arquitectura, la sostenibilidad y el Lean Construction. Para nosotros la utilización del BIM es básica y vemos que es una figura muy transversal, de manera que nos permite coger los proyectos desde su inicio y trabajarlos en todo el proceso hasta la sostenibilidad, incluso luego la gestión en obra. Entonces, la utilización de estas herramientas, las metodologías de trabajo y la manera en la que cogemos las peticiones de los promotores, que aquí están los promotores para los que trabajamos, y modelamos los proyectos, pues es muy importante. Entonces, pues esperemos poder explicaros hoy a lo largo de la jornada pues, los detalles que os interesen. Estupendo, Fernando. Y ahora pasamos a otro proveedor, a otro agente del sector de la construcción, que sería una constructora, y tenemos con nosotros a Aitor Otero Olmos, que es arquitecto técnico por la UPM y también máster en gestión de proyectos BIM. Además es el responsable del departamento BIM en Arpada. Entonces Aitor nos va a contar un poco qué hacen en Arpada y también mi pregunta es que si al tener diferentes clientes, ¿cómo es trabajar con diferentes estándares y protocolos? Bueno, complicado, ¿no? Al final nosotros somos el último eslabón que recibe proyectos muy diversos, desde proyectos que están muy bien a proyectos que directamente no están en BIM. A pesar de que nosotros luego intentemos utilizar BIM en todas nuestras obras, muchas veces pasamos por una adaptación, remodelado, en fin. Muchas veces los estándares los marcamos nosotros. Nos encontramos con, claro, cada cliente, ¿no?, indica sus estándares al proyectista, pero luego nosotros tenemos los nuestros propios. Necesitamos que el modelo tenga una serie de alcances contemplados para que cuando yo lo reciba lo pueda utilizar. Y en ese sentido, pues proyectos colaborativos donde nosotros podemos incidir o impactar en un momento inicial, pues tiene bastante sentido, no que nos llegue el modelo y luego digamos, oye, esto no me vale. No. Dime en una fase inicial, cuando estamos desarrollando el proyecto desde un básico, qué necesita la constructora y a partir de ahí podemos llegar a un acuerdo, a un entendimiento entre todas las partes. Estupendo, Aitor. Bueno, ahora introducimos a Fernanda Iglesias, también es una promotora, trabaja en una promotora y es responsable de innovación y BIM Management en Kronos Real Estate Group, donde coordina la aplicación de BIM en fases de obra y área técnica. La pregunta sería, en la dirección de proyectos, ¿qué diferencias hay de trabajar en BIM y CAD en una promotora? Muchas. Bueno, es pasar de lo que siempre se ha hecho, o desde lo que decía Álvaro, ¿no?, desde la evolución del CAD, a tratar de trasladar los nuevos procesos más pensados en la información que vamos a gestionar.
aprovecho lo que decía Hitor de los estándares, al final nosotros es detectar con nuestra motora qué es lo que nos aporta valor del BIM, cómo podemos mejorar el proceso que venía haciéndose en CAD, y te pongo un ejemplo que son las mediciones, venimos a competir con la extracción de mediciones vía polilíneas en CAD, pues es decir, ahí hay un cambio de paradigma claro. Entonces la diferencia te la digo que realmente es el cambio de paradigma entre una cosa y otra, es decir, de hacer los procesos tradicionalmente en CAD como se ha venido haciendo, y no digo que por eso mismo se venido haciendo peor, ni mucho menos, pero es aprovechar otro tipo de información que nos va a venir implícita en el cambio de metodología. Es decir, si paso a trabajar en BIM, hay mucho de la información que voy nutriendo al proyecto durante las diferentes fases de desarrollo del activo, no solo del proyecto, sino en fase de obra, incluso en fase de mantenimiento, que me puedo servir de las ventajas que me da la propia metodología BIM. Entonces las diferencias son claras. Estupendo, Fernando. Luego hablaremos mucho de ello en las preguntas más abiertas. Y por último, tenemos a Elena. Elena es la parte de la consultoría. La posición de Elena podía estar al fondo, entre medias, al principio, pero bueno, al final hemos puesto ahí un poquito al final, ¿vale? Y bueno, pues Elena Holgado es ingeniera de caminos por la Universidad de Granada, es la actual presidenta de AEDIP y también es la directora de la División de Gestión Integral de Construcción de TIPSA. Nos va a contar un poco qué hacen en TIPSA y además nuestra pregunta es ¿qué margen de mejoras ves en la gestión de proyectos con BIM? Pues todo un margen de mejora infinito. ¿Por qué? Porque realmente... Dame un segundito que todavía el micro no está funcionando. Si no le doy yo el micro, lo que me diga es... Bueno, cosas del directo y además con 5 micros también es una proeza tener tantos canales. Ya tenemos micro. ¿Tampoco? Soy yo. Ahora sí. Perdón. Bueno, pues decía que... No sé si esto... Decía que el margen de mejora es infinito. Sí, te paso el micro. A los que estáis online es que escuchamos sonidos raros. Ahora sí, con este mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Vale, pues ya alejaré este por si acaso. Bueno, decía que un margen de mejora infinito porque al final nosotros, como bien decías, no sabíamos dónde ponernos en principios, en medio. Al final creo que la gestión de proyectos, por definición, debe estar desde la concepción del proyecto, de cómo se va a gestionar ese proyecto y cómo se van a ordenar a los distintos agentes que van a participar. Y esto no cambia cuando evolucionamos hacia el BIM, todo lo contrario. Para mí el BIM es la esencia de la colaboración entre todos los agentes, es la herramienta que nos permite, más que la herramienta, es la metodología que busca esa colaboración y esa gestión de la información en todos los canales. Entonces, realmente hoy en día se ha desarrollado mucho y nosotros en TIPSA, que hacemos diseño, ingeniería, toda la evolución del diseño y de cómo hacemos los modelos está muy estudiada, muy contrastada y evolucionada. El problema es que se hacen esos modelos pensando en el diseño, porque a lo mejor esa es la orientación que se le está dando y no en la gestión general, ¿no? Hay muchas cosas más allá que ese modelo, ese proyecto que ahora en vez de CAD está en un modelo. Tenemos que conseguir sacar todos los beneficios y todas las posibilidades que tenemos para gestionar la planificación, el control de costes, de materiales, de trazabilidad, de sostenibilidad, de calidad, y nos queda mucho por hacer. Es verdad que al final, como consultor externo, trabajamos con muchas promotoras diferentes, muchas constructoras diferentes y estudios de arquitectura. Y claro, ves las diferencias entre unos y otros, ¿no? Porque al final es como cuando un adolescente crece, pues a uno le crecen los brazos, a la nariz. Entonces yo creo que estamos en esa evolución hasta que lleguemos a un momento en el que todos sepamos realmente cómo aprovechar todos los beneficios, ¿no? Y nuestro papel es intentar que desde el inicio, desde que se genera esas necesidades BIM, se piense en todo el proceso, que es el que llevamos. Nosotros al final tenemos que estar en todo y no solamente en determinadas cuestiones, que de otra manera es inevitable, ¿no? Se empieza por algunas partes y acabaremos llegando al todo. Ese es un poco el margen de mejora que tenemos por delante. Muy bien.
Bien, muchas gracias. Pues ya una vez introducido a los ponentes de hoy, os voy a contar un poco lo que... la semana pasada nos reunimos un poco para plantear cómo podía ser el acto de hoy. Y una cosa que llevamos mucho tiempo, y además desde ITECA, que somos una escuela online de formación, nos dedicamos a formar a cada uno de los agentes, siempre contamos cómo tenemos que trabajar en BIM para que el siguiente proveedor o el siguiente agente que va a recibir ese modelo, pues pueda sacar la mayor tipo de información o que directamente le sirva. Entonces, ahora voy a lanzar esta pregunta y quien quiera coger el testigo la coge. La pregunta es, ¿cómo os gustaría recibir la información BIM de otro agente y cómo la entregáis vosotros? Es decir, ¿cómo os la piden? Pues si queréis, yo como estudio de arquitectura puedo empezar. Nosotros nos encontramos que dependiendo del promotor, nos llegan las peticiones de manera muy distinta. Hay promotores como los que tenemos aquí hoy en la sala que tienen sus manuales web y que lo tienen todo muy detallado, pero nos encontramos con muchos promotores que te piden cosas totalmente inconexas. Quieren que hagas un modelo BIM, pero que luego les entregues unos CADs, pero que hagas una medición de una manera, de otra. Entonces, nos acaba generando mucho trabajo y retrabajos el que no haya una especificación clara de cómo quieren que trabajemos. Entonces, nosotros en el estudio tenemos nuestro propio manual de diseño, que al final es un refundido de los diferentes webs que tenemos de promotores, que sería para nosotros la manera óptima de trabajar, pero sí que es cierto que necesitamos mucha claridad por parte de las personas que nos encargan el proyecto para trabajar. Y nos encontramos que muchas veces solo tienen la visión de lo que necesitan ellos, pero como decía antes Aitor, luego viene el constructor, viene la postventa y necesitamos que el modelo se pueda ir adaptando y además intervienen muchos colaboradores. Al final no es un único modelo, sino que tenemos el modelo de estructuras, el de instalaciones, el de arquitectura e incluso el modelo de sostenibilidad, que muchas veces es el que queda más olvidado y descolgado. Entonces, va muy bien tener empresas que nos den esa claridad de tener un buen manual y unas buenas directrices de cómo queremos trabajar con ellos. Para nosotros nos facilita mucho la labor. Yo, como empresa que tiene que estar encargada de darte esos requerimientos, y además, concretamente, tanto con Armada como con Binar, que hemos trabajado, yo tengo una frase que me gusta mucho decirla y es: a mí no me gusta meterme en tu cocina más de lo que necesito. Entonces, yo tengo los requerimientos BIM, que tengo que tenerlos en partida, porque tengo que identificar qué necesidades BIM voy a cubrir, es decir, qué valor me aporta en BIM, no a mí, sino al resto de departamentos de mi empresa, y más allá de eso, te dejo campo libre en la fase de diseño a los arquitectos, campo libre en la fase de construcción, para que en el caso de Arpada, una constructora que ya tiene años de implantación en BIM, pues yo no tenga que venir a contarle cómo se hacen las cosas y no decirle: no, hazlas como yo te lo pido. Yo te pido lo que a mí me aporta valor. Una vez, o sea, a mí no se me ocurre ponerme a desarrollar mobiliario o representación o familias de lo que ya firmamos. Cuadros de rotulación, o sea, meterme en cosas muy específicas de la fase de diseño, porque realmente a mí es que no me aporta. El otro día lo decía en la reunión, el modelo más importante de mi empresa no es el BIM, es el financiero. Entonces yo tengo que sacar del BIM lo que a mí me aporta a nivel financiero para analizar la rentabilidad de una inversión, en este caso son el inmueble. Entonces, si detecto qué necesidades del BIM cubren qué información del BIM cubre mis necesidades, lo demás nos pondremos de acuerdo rápido. Yo creo que está en un equilibrio entre las necesidades de todos los agentes, sin dejar ninguna de lado, ¿no? Al final, efectivamente, pues nuestros clientes, las promotoras, pues inciden mucho en temas de superficies, tal. Bien, pues eso está muy bien, les interesa a ellos. A mí, fíjate, ahí ya no tanto, pero a mí me interesa tener un modelo construible, un modelo que yo pueda utilizar para medir, pero medir bien, ¿no? Porque tenemos en la cabeza todos el concepto ¿no? de el botón mágico de sacar mediciones. Spoiler, no existe, ¿vale? No se pueden sacar mediciones exactas o muy precisas con un modelo que no esté preparado para ello. Entonces, yo creo que está ahí, en el equilibrio entre, a lo mejor, somos muy exigentes en unos temas y tenemos que retroceder un poquito, tenemos que echarnos para atrás un poquito, y en otros temas tenemos que avanzar. O sea, ni un modelo que sea de diseño, como comentaba Elena, que es eso. Si queremos seguir replicando una forma tradicional, vamos a tener un modelo para sacar planos y ya, ni un modelo con un nivel de detalle extremo, porque tampoco es necesario.
O sea, Es que al final lo importante en un proyecto al inicio es recopilar cuáles van a ser las necesidades que queremos sacar de ese modelo BIM y conseguir que ese BEP, esas condiciones que van a ser las reglas para todos, estén consensuadas y coordinadas y que al final no se trabaje en balde, porque muchas veces llega un modelo de diseño que le ha costado al arquitecto, al equipo de diseño, pues generar el modelo que quería y que mejor le servía a él para desarrollar el diseño, y que luego llega la constructora o llegamos nosotros y necesitamos hacer una planificación pormenorizada o paquetizar la obra y tenemos que coger ese modelo, volverlo a trocear hasta que hay y rehacer el modelo. Entonces tiene mucho sentido y va con el espíritu colaborativo y de decir desde el principio qué queremos y vamos a hacerlo todos en unas condiciones que nos permitan trabajar y optimizar el trabajo de todos, que al final es de lo que se trata, ¿no? Sí, bueno, yo puedo puntualizar lo que comentan mis compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Nosotros al final, como promotoras, trabajamos con más de 50 equipos de arquitectura distintos y es verdad que cuando empezamos a implantar en Metro Bacesa, hicimos lo que nos enseñaron los consultores que nos formaron aquí, vamos a hacer un DEP para promotoras. ¿Qué pasó? Que se nos volvió totalmente en nuestra contra, porque hacer algo tan sumamente rígido con tantísimos colaboradores nos dimos cuenta que no nos servía para nada por una sencilla razón. Lo más importante para un promotor es los plazos. O sea, tenemos que utilizar la tecnología BIM, pero para desarrollar un proyecto de arquitectura, no hacer un BIM de un edificio, sino hacer un proyecto de arquitectura en un plazo utilizando una metodología y una tecnología concreta. Entonces, lo que comentaba un poco Fernando, nosotros tenemos muy claro qué necesidades tiene la empresa, cómo utilizamos BIM para obtener esos resultados, pero yo me considero al final, dentro de Metro Bacesa damos muchísima flexibilidad a los arquitectos, ya que ellos son los desarrolladores del proyecto, los que diseñan y que aunque están aprendiendo o han aprendido a hacer BIM, antes ya han hecho proyectos de arquitectura, ¿no? Entonces saben perfectamente lo que tienen que hacer. Entonces, en ese aspecto sí que damos total flexibilidad, o sea, no tenemos un BEP muy rígido de hay que hacer el modelado así, necesito estas mediciones de tal manera. Hay unas premisas que sí que tienen que cumplir, porque como dice Aitor, si no es imposible hacer un modelo BIM para luego medir, pero sí que le damos esa flexibilidad de diseño y de desarrollo, pues, como tiene, por ejemplo, BINAR, de sus propios procesos internos, que también entiendo que hay un plazo y tenemos que adaptarnos tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. Estupendo, pues, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Estupendo, pues muchas gracias. Luego haremos un pequeño resumen, pero pasamos a la segunda pregunta. Vamos a hablar más de la dirección integrada de proyectos, sobre todo, ¿cómo os ayuda el BIM y dirección de proyectos para conseguir estos resultados o también lo que hemos hablado de necesidades, usos del proyecto? ¿Qué os aporta BIM en la dirección de proyectos? Bueno, si queréis, empiezo yo. Bueno, para mí, como comentaba Elena, yo creo que lo más importante del BIM es la I, ¿no? La información. O sea, nosotros tenemos muy interiorizado que con CAD yo no puedo hacer parámetros, puedo hacer atributos, ¿no? Que es como se llamaba antiguamente, pero hacer un listado de información con parámetros, que es lo que realmente una promotora, lo que leemos son datos. O sea, hacemos proyectos de arquitectura, para nosotros lo más importante es el dato de medición, el dato financiero, el dato de proyecto, el dato de superficie. Eso, si no usamos BIM, es totalmente imposible, primero, de monitorizar, de controlar la trazabilidad y de poder hacer una buena gestión de proyecto. ¿Qué conlleva el uso del BIM? Pues mucha mejor calidad de los proyectos, una información totalmente controlada, y si ya ahora, por la parte que me toca, le añadimos el plus de la programación, nosotros tenemos muy controlado todo el proceso, sabemos que no hay errores usando programación, cosa que al final el factor humano te obliga a invertir una cantidad de tiempo muy grande en revisión. Entonces nosotros, utilizando todos esos desarrollos mediante programación y automatizaciones, nos ayuda a controlar que la revisión sea mínima y garantizar que en este momento tenemos los modelos fiables y reales. Para nosotros, como comentas, es el manejo de la información, y más allá del modelo lo que es importante son las plataformas en las que colaboramos, en las que nos hacen las revisiones de proyecto, nos van volcando toda la información y que todo el mundo está trabajando dentro de un mismo entorno. Recibes las correcciones del promotor, la interacción con el calculista, la interacción con el ingeniero, y todo basado en la misma plataforma y haciendo las anotaciones y las consideraciones sobre el mismo modelo base.
Entonces, creo que esto es lo que permite una buena dirección integrada de proyecto y, a su vez, una buena trazabilidad de todo el proceso. Cualquier cambio que se haga en el proyecto, cualquier modificación que ha pedido cualquier persona del equipo, y si además esto lo trasladamos dentro de plataformas de tratamiento de comunicación, pues como puede ser tenerlo integrado dentro de un Teams con su comunicación y demás, aparte de las otras plataformas, pues es muy interesante para llevar proyectos colaborativos, sobre todo, que ahora se estilan mucho, de manera ordenada y planificada. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final estás hablando de entornos comunes de datos, ¿no? Entiendo plataformas que nos permitan de alguna forma ordenarnos dentro de un proyecto. Yo lo resumo en control. O sea, para mí es control de, en este caso, si hablamos de proyecto colaborativo, pues de esa fase de desarrollo, es brutal pues todo el tema de incidencias que se cruzan, ¿no? Y se van resolviendo de una forma ordenada, controlada, con responsabilidad de distintos agentes, ¿no? Y luego tenemos la parte de luego gestión en obra. Para nosotros nos da, repito, un control tremendo en fase de ejecución, adaptando ese modelo, ¿no? A los pequeños ajustes que siempre tenemos que hacer, pero en un único sitio donde todas las partes que intervenimos en el proyecto podemos consultar. Y luego mucho control, que esto no se habla tanto, mucho control con el industrial, mucho control a nivel de seguimiento de producción con el industrial. Tenemos muy atadas las mediciones, muy atadas. Ya no, bueno, iba a decir no hay discusiones, sí hay discusiones, pero se atajan bastante rápido porque es muy fácil demostrar pues, al industrial que te estoy pagando lo que has ejecutado. ¿Vale? Y, entonces, demuéstramelo tú, discutimos y llegamos a un entendimiento, pero ese rifirrafe tan histórico que siempre hemos tenido con industriales, prácticamente lo hemos eliminado. Yo creo que respecto a la gestión de proyectos, el BIM pegó un gran acelerón cuando empezamos a interiorizar o cuando, por diversos motivos, empezamos a usar plataformas de intercambio. Voy a trabajar en BIM hace 10 años, pero cada uno tenía su modelito en su ordenador y bueno, habíamos pasado del 2D al 3D y un 3D con información, pero realmente lo que trajo más gente al BIM, o lo que trajo el concepto BIM, lo expandió entre más gente, era ese uso de las plataformas colaborativas que ha dicho Fernando. Es decir, pasar de tener que, oye, pásame la versión 17 buena, ok, de un plano por correo, a decirnos es que el plano está subido al CD, a la nube, y todos ya teníamos interiorizado que más o que menos el uso de una nube. Lo que hicimos fue vitaminarla con un visor en el que podíamos ver uno o varios modelos todos juntos y lo que hicimos fue traer la información mucho más accesible y ya la gente no lo tenías que explicar, ¿no? Pero ¿cuál es el bueno? ¿El que me mandaste ayer o el que me mandaste hace una semana? No, el bueno es el que está aquí y el directorio es este y la ruta es esta. Entonces, con una estructura de carpetas clara, yo creo que facilitamos mucho el acceso a la información y que cada agente involucrado en toda esta gestión interna de proyectos tuviera claro que dependiendo de para qué vaya a usar, dónde lo tiene que encontrar, ya sea el modelo BIM, que tenía un visor así muy chulo en 3D y lo podía consultar las diferentes propiedades de los elementos, pero desde el propio BEP, el presupuesto, la memoria, los pliegos, es decir, todo ya estaba estructurado, todo el mundo sabía dónde encontrarlo y sobre todo quedaba trazabilidad de cuándo se ha subido, qué versión, qué metadatos les estamos dando a los diferentes archivos. Y yo creo que es realmente lo que ha producido el cambio, es decir, ya no estamos hablando, o sea, ahí sí que es el cambio entre gestionar el proyecto de manera tradicional, en el que nos reunimos vía Teams, pero todos nos intercambiamos mediante WeTransfer, aparte de que el tema de las videoconferencias ya fue la pandemia que se encargó de decir, no, ahora nos vamos a reunir todos aquí y igual nos hemos pasado de tanta videoconferencia, pero nos lo dejó claro. Pero el tema de intercambiar la información fue que las plataformas de intercambio de datos, esas nubes vitaminadas, fueran más accesibles y ya no se concibe no trabajar con ellas. Y luego también habilitar la posibilidad de que un perfil de un no modelador o que no tenga ni idea pueda acceder a la información del modelo, ¿no? Porque yo creo, mi objetivo es eso, yo no quiero tener modeladores, a mí me gustaría, eso va a ser muy complicado, ¿vale? Pero me gustaría tener una gestión en obra, no tanto una adaptación de lo que me llega, ¿no?
Y en ese sentido yo creo que plataformas de este tipo nos ayudan muchísimo a sacarle todo el potencial del modelo sin tener que tener una formación tremenda, ¿no? Es muy fácil de acceder para cualquiera. A ver, para mí la gestión integrada de proyecto es fundamentalmente, si hay que resumirlo en una frase, es la gestión de la información entre los interlocutores. O sea, al final, desde los requisitos y necesidades del promotor a las condicionantes y rendimientos y valores que nos da la constructora, las garantías, todo es información. El gestor de proyectos que hace el project manager de forma tradicional, que hacía garantizar, coordinar que toda la información fluía en los canales adecuados y se tomaban las decisiones en los plazos oportunos. Entonces, el BIM, ¿qué nos hace? Facilitarnos la vida de una manera, pues como estáis comentando todos, al final tenemos la garantía de que la información es la que es, que además la localizas. Yo puedo de un material saber que es el que requiere el promotor por la calidad que tiene, que es el que ha elegido el arquitecto porque es el idóneo para la situación y ubicación de ese edificio, que además la constructora nos aporta el precio, nos aporta rendimientos de colocación, nos aporta, o sea, tenemos todo en un mismo repositorio y eso es fundamental porque esa información es la misma para todos. Todos tenemos acceso, entonces garantizamos la gestión de la información. Evidentemente, tenemos que implementar herramientas que nos garanticen y que nos ayuden a que las decisiones se vayan tomando y el proyecto vaya evolucionando, pero sin duda es es la base fundamental para una buena gestión de la información, que al final es el trabajo del project manager y del gestor de la gestión integrada de proyecto, ¿no? Garantizar que la información es la que vale. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, ahora empezamos un bloque nuevo que nos pareció muy interesante, que lo hemos denominado el bloque de los peros. Porque BIM en dirección de proyectos está bien, pero, ¿no? Entonces llevamos mucho tiempo con BIM y los peros que salían hace prepandémicos, ¿no? Ahora los hemos superado. Por ejemplo, Fernando nos comentaba lo mismo, que antes enviábamos un WeTransfer y ha caducado, o la versión ahora ya es otra y... No, antes no, ahora también. Está bien. Ahora ya con ustedes... Exactamente, no estamos... Pero vamos a hablar de sus peros. Y ahora pues lo hemos solucionado pues, con todo el tema de un buen CDE, estando en la nube o con los softwares que sean. Bien, entonces la pregunta primera, vamos a hablar de los peros pasados, es decir, los peros que hemos superado, y luego hablaremos ya de los peros actuales para ver qué nos demanda el futuro. Así que la pregunta es, con estos peros superados, ¿qué hitos habéis conseguido gracias a BIM en la dirección de proyectos? Bueno, me arranco yo, si no. Bueno, yo creo que ha habido, yo particularmente hablo de lo que conozco, de la evolución que ha habido en mi empresa. Yo creo que ha habido un cambio cultural tremendo. O sea, ha habido un salto en colaboración entre departamentos que seguramente haya sido fruto de otra serie de acciones, ¿no? Pero que digamos que trabajar con metodología BIM lo ha impulsado. Creo que los departamentos antes eran mucho más nichos independientes y ahora esa comunicación fluye de forma totalmente natural y apoyado en esta tecnología, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes cambios que yo he percibido y vamos, es de agradecer. Sí, bueno, yo estoy con Aitor en hitos o logros que hemos conseguido en Metro Acesa. Yo lo llamaría, fíjate, como procesos BIM, pero aplicados a otras herramientas. Por ejemplo, ¿no? El cuadro de superficies, que para una promotora como el Santo Grial, nosotros lo tenemos totalmente automatizado con el modelo BIM, pero lo que hemos conseguido es que la gente, al final, gerentes de negocio o la parte comercial, no saben BIM, al final, pero tienen que hacer al modelo. Entonces, a través de por ejemplo, este Excel, lo que hemos hecho es implantar esa metodología BIM, seguir un proceso. O sea, para poder ver este dato, tienes que seguir estas pautas, estas instrucciones, todo explicado con unas guías muy sencillitas. Entonces, yo creo que eso en mi equipo, o en toda la empresa, ha calado muy bien, ¿no? Es como ya no antes, había un formato de cuadro de superficies, pero luego dependiendo de la delegación tenían el suyo propio. Y entonces yo creo que desde proyectos, el poder haber creado todos esos procesos que vienen del BIM un poco, ¿no?
pues ha ayudado a incaucar en todos los agentes que colaboran en el proyecto que todo tiene un proceso, o que seguramente hay alguna manera de hacerlo muy concreta. Por ejemplo, lo que comentabais del CDE, nosotros tenemos a la comercializadora con sus accesos, con sus permisos al CDE, y no sabe absolutamente nada de BIM, pero ahí están los planos comerciales y tiene un visor de un modelo BIM que incluso te muestra interés. Oye, pues toqueteando con el ratón y esto veo que esto gira tal y puedo cortar y acceder y ver, y le suscita totalmente curiosidad, ¿no? de cómo funciona todo este entorno. Entonces, pues una persona que al final se dedica a vender, que tenga ese interés por toda esta metodología, pues la verdad que para nosotros es muy gratificante y es un hito cumplido como promotora. Para nosotros lo que ha sido determinante también es la facilidad del acceso a esta información por parte de todo el equipo, incluso colaboradores externos, incluso los directivos. O sea, para ver un modelo no tienes que sentarte con el arquitecto, pedirle que te abra el programa y te lo enseñe, sino que tú mismo, con un grado de autonomía, accedes, tienes toda la información compartida. Entonces, este grado de autonomía yo creo que es un gran hito, el no tener dependencias de pedir las cosas a la gente, sino que sabes que accedes, tienes total autonomía para ver lo que quieras, desde el modelo, los cuadros de superficie, planos de ventas. Esto incluso en acción comercial, que es una de las acciones que más hago yo, pues nos facilita el poder enseñar a un cliente pues un proyecto entero, los detalles, ponerle ejemplos de cosas, o cuando vas a un proceso de licitación, pues lo mismo. En los primeros momentos en los que le estás explicando a la constructora el proyecto, es muy fácil si puedes acceder a estas plataformas y tener este uso, y puede ser desde un aparejador del despacho, un técnico, un comercial, o sea, cualquier nivel de cualificación o profesionalización, puedes acceder a esta información, cuando antes, para imprimir un plano, tenías que ir, pedirle a alguien, imprime un plano que me lo tengo que llevar a una reunión. Y esto nos ha permitido anular completamente el uso del papel, por ejemplo. Entonces, la facilidad incluía la fiabilidad, no porque lo que vayas a encontrar en el CDE esté bien, que muchas veces no, pero que si está mal es lo único que está mal, porque es lo único que está ahí. Sí. Entonces, facilidad, fiabilidad, y luego yo creo que una de las cosas más enriquecedoras, uno de los hitos más importantes que hemos cumplido es acercar el BIM a personas que no utilizan, como decía Aitor, el 3D, que no son modeladores. Al final yo creo que en lo que es el sector de la metodología BIM muchas veces hemos pecado de ser demasiado endogámicos, pero cuando realmente trabajas con gente que no va a consumir una licencia de Revit, pero lo que tiene que consumir es la información, al final tú te la tienes que ingeniar para servirte de una metodología para dar la información. Es decir, el objetivo está en lo que le pones al servicio del usuario. Entonces, eso realmente es el hito que hemos conseguido, de acercar esta metodología un poco que nació muy endogámica del BIM, de sus vocabulario tan específico, sus acrónimos, etcétera, etcétera, decir, no, mira, esto lo uso para esto. Cuadros de superficies que decía Mario, presupuesto. Al final es decir, lo tienes aquí, lo hemos sacado, porque esto viene de un modelo, de una serie de parámetros que si extraigo la información me sale de manera fiable y me sale esto, si me sale este dato, pues ya valoraremos si está bien o mal, pero te puedo dibujar cuál ha sido todo el esquema de trazabilidad de la información. Entonces, facilidad de acceso, fiabilidad a la hora de consultar cualquier información que venga de los modelos, y acercar, de acuerdo al objetivo que tiene cada uno, de extraer esa información a través de los modelos. Yo creo que hemos democratizado un poco el uso del BIM. Desde el punto de vista del gestor de proyectos, sin duda, y muy relacionado con todo lo que estáis diciendo vosotros, el BIM o el hito que hemos conseguido también es ese manual de gestión, esa forma y procesos y procedimientos que se van a ir desarrollando a lo largo del proyecto para ir controlando y coordinando el plazo, el coste, la calidad del diseño, se hace al principio. ¿Por qué? Porque generamos esa plataforma común donde se establecen unas normas, unas condiciones, incluso unos hitos, unos agentes, unos perfiles diferentes para cada uno. Conseguimos planificar y hacer ese manual de gestión ya directamente desde el inicio para empezar a trabajar. Es una obligación, lo necesitamos. Ya no es como antes que, bueno, pues mándamelo por email o hacemos con un acta o te mando un listado de acciones pendientes. No, está todo integrado, y para poder integrarlo, pues creamos inevitablemente ese manual de gestión que está integrado. Entonces, eso es un hito importante, porque muchas veces pues empezaba a trabajar y no había unas reglas claras para todos los agentes y conocidas por todos, y eso es fundamental para el buen funcionamiento del proyecto. Aitor, ¿quieres
Empezaste tú, ¿verdad? Sí, empecé yo. Pues entonces vamos a ir a la segunda parte, a los posibles peros que tenemos ahora, que seguramente a la audiencia y sobre todo a mí nos va a parecer muy interesante porque de aquí puede salir, en mi caso, las futuras formaciones que vamos a hacer y en el resto pues a lo mejor se le ocurre algún tipo de software o proyecto de más. Entonces, ¿cuáles son vuestros peros actuales? Es decir, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué problemas tenemos ahora que dentro de 5 años se van a solucionar? ¿Cuál es vuestro reto actual o cuál es vuestro margen de mejora? Y como es la última pregunta, pues si queréis también dar un colofón antes de que el público nos prepare alguna pregunta, pues todo vuestro. Para mí el pero fundamental es la inercia que irremediablemente tenemos todos a decir, no es un momento de cambiar, no es mi momento porque tengo prisa, porque los plazos me comen, yo sigo y lo hago como siempre y ya tendré tiempo de ver qué es esto del BIM y qué me ofrece y qué puedo sacar de él, ¿no? Yo creo que ahora mismo seguimos trabajando con en muchos proyectos en lo que el BIM no existe, seguimos trabajando muchísimos a la manera tradicional, yo diría que demasiados, porque al final es seguir trabajando sin utilizar todo aquello que tienes a disposición ahora mismo, ¿no? Entonces, el gran pero es paremos, planifiquemos, pensemos cómo bien puedo hacer las cosas, intentemos cambiar, no seamos tan reacios, ¿no? Yo creo que ese es el gran pero, nunca tenemos tiempo suficiente para parar, recapacitar. Hay promotoras que sí, que han decidido, oye, este es mi camino y mientras yo sigo para adelante voy a poner un equipo a trabajar y a coordinar para que esto funcione, pero no todo el mundo lo hace así y yo creo que ese es el salto que tenemos que dar. Cuando todos vean realmente lo que están dejando de hacer, lo que podrían obtener y las garantías del proyecto que podrían tener de dar ese paso y de pasar al BIM. Yo creo que son dos peros. Uno, la resistencia al cambio, que está ahí y va a estar, y ojalá dentro de 5 años, como dices tú, Rafa, no aparezca, pero va a estar. Al final, resistencia al cambio, resistencia de personas que se resisten al cambio, y esos perfiles, pues, hay que ser un poquito hábil para intentar convencerles, no vas a usar BIM porque yo te lo he dicho, sino pues bueno, ya veré cómo. Y luego otra totalmente opuesta, pero que también está ahí, es la gestión de expectativas. A lo cual se te pasa no usar BIM a decir, ¿y la inteligencia artificial lo puedo hacer ya? Vamos poco a poco. Todo a su debido tiempo. Las dos barreras, ¿no? Es decir, una, la resistencia al cambio, que hay que ver con qué estrategias nos enfrentamos a ella, y luego la gestión de expectativas. La gestión de expectativas, y voy a recuperar el concepto que ha dicho Aitor al principio del botón mágico de medir, pues también es una expectativa, porque es verdad que a gente que se le ha contado y después de habérselo contado ha visto que ha fallado mucho, que dice, ya no me miras en BIM, vuelve a contar los inodoros uno por uno, porque no me fío de que el sistema los cuente bien. Bueno, yo creo que esas son esos dos vasos comunicantes que hay que saber gestionar. Yo desde la constructora tengo dos muy claras. Una, el industrial todavía está totalmente fuera de este sistema, ¿vale? Hay algunos que sí que, yo qué sé, pues poneros algún ejemplo concreto, algún fachadista que colabora contigo y pues son fachadas especiales y ya trabajan con BIM, algún estructurista también, pero ya ni siquiera me lo llevo a eso, me lo llevo más a, vale, eres un industrial que va a ejecutarme una partida concreta, ¿no? Y quiero que, bueno, pues que ya entres en la rueda, por lo menos del entorno común de datos, que empecemos a generar incidencias que te pueda asignar. O sea, ese pasito, que creo que con los agentes que estamos aquí ya lo tenemos todos interiorizado, nos falta dar con ese último eslabón. He dicho antes que era el último eslabón, es mentira, el último eslabón son los subcontratistas que nosotros tenemos. Y ahí hay un campo de trabajo tremendo, tremendo. Y por otro lado, y yendo un poquito más al inicio, el tema de esa colaboración inicial entre agentes tiene que mejorar muchísimo. Nosotros sí que es verdad que trabajamos en todos los proyectos en BIM, en obra, pero no todos nos llegan en BIM. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como decía Elena, pues todavía hay proyectos que se desarrollan de la forma tradicional. O tenemos casos intermedios donde tenemos un modelo sencillito, vamos a decirlo, y tenemos que vitaminarlo, tenemos que adaptarlo para
para que sea construible. Y modelos buenos que digas la constructora tiene que adaptar muy poquito, tenemos muy pocos casos, muy pocos casos muy residuales. Entonces, lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que es fundamental que cuando se establezcan esos alcances tengamos claro la necesidad de todos los agentes, y ese podría ser el resumen, ¿no? Porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre, pero con el paraguas de BIM, y parece que es BIM, no va a servir. Pues para nosotros yo creo que hay dos peros importantes. El primero está en la estandarización. Tenemos muchas aplicaciones distintas, desde herramientas como Revit, que están muy extendidas, y aunque haya un formato IFC de intercambio, cada vez que queremos pasar un modelo para medirlo con otra aplicación, queremos coger un modelo para hacer un modelado energético, queremos hacer diferentes usos del modelo, incluso para aplicarlo en aplicaciones de inteligencia artificial o para sacar otras cosas, es una falsa estandarización, porque tienes que generar tanto retrabajo sobre estos modelos para que lo puedas ir pasando de unas plataformas a otras, incluso a la hora de medir, es complicado. Entonces, yo creo que nos haría falta una mayor estandarización, igual pasaría porque haya más fabricantes o más alternativas a las actuales herramientas que monopolizan mucho el sector y además tienen un elevado coste, y tener más cantidad de herramientas que pudiésemos utilizar los diferentes integrantes y que fuesen más compatibles entre sí, porque entre herramientas principales del sector nos encontramos que pasar un modelo de diseño para hacer un cambio energético o para luego intentar hacer un aplicativo de renderizado, tienes que acabar modelando 3 veces el mismo proyecto. Y esto es un gran hándicap porque nos implica muchísimas horas de trabajo. Y luego el otro pero es ese paso a la obra que decía Aitor, ¿no? Estamos pensando en modelos muy de diseño y nos falta pensar en un modelo constructivo, un modelo que permita tanto construir como planificar la obra, como gestionar las mediciones. Y en ese caso veo que hay muy pocas herramientas en el mercado disponibles para llevar a cabo este trabajo, y se está haciendo en base a adaptaciones, apaños, a adaptar la manera de modelar que te están enseñando para un proyecto distinta para construir. Y en ese caso, hombre, hay un hándicap allí importante, que es el paso del estudio a la obra. Fíjate que yo ahí me gustaría tener en obra herramientas de gestión, no herramientas de modelado. Exacto. Es que debería haber más herramientas, incluso de planificación. Nosotros, una de las divisiones que tenemos es planificación. Nos encontramos que intentar planificar a partir de un modelo nos es casi imposible. Sí que existen un par de programas en el mercado, pero tienes que retrocearlo todo, volverlo Pero por eso tenemos que modelar desde el inicio, pensando ya también en la planificación y no tener que retrabajar, ¿no? Eso es lo que tenemos, es lo que decía al principio, que al final, si desde el principio pensamos todo lo que vamos a querer hacer con ese modelo, y ya no me voy a planificar y a gestionar la obra, incluso vete al uso del edificio, a la postventa y a la operación del edificio. Pero si lo pensamos desde el principio, evidentemente, a lo mejor hay que retocar algo, pero si ya está pensado, lo que no puede ser es que que tú vayas a planificar o a construir y tengas que coger el modelo y destrozarlo para volverlo a hacer. Eso es lo que, de alguna manera, debemos conseguir evitar, porque al final toda la optimización que tenemos y todo lo que nos aporta el BIM lo estamos desperdiciando. No, y porque eso, nosotros como constructora queremos asumir que vamos a hacer esa adaptación. Eso lo que ocurre normalmente es que el modelo se mete en un cajón. Entonces, somos un caso raro. No me extraña que los modelos se tiren. No se pueden usar muchas veces de forma directa, y lo estoy haciendo aquí algo generalista y lo siento por el que lo haga bien, pero nosotros es que nos llegan, de los proyectos que nos llegan, un 80% vienen con modelos BIM, pero es que no podemos usar esos modelos BIM de forma directa. Yo creo que uno de los principales handicaps que está pasando es que hay una fase en el proyecto, y sobre todo en fase inicial de diseño, en el que se desliga el modelo del proyecto. El proyecto continúa con la vía tradicional y el modelo pues es un poco un hito que voy a cumplir de cara a la promoción. Ese es el problema. Al principio me lo ha dicho. Eso es un problema, y un problema grave, porque es que automáticamente sirve para lo mismo que para nada, para no hacer hecho nada. Es decir, son horas hombre que estás tirando la basura porque lo que estás desarrollando no te va a valer a toda la cadena que viene por detrás, ni lo que has hecho de cara a tu equipo como aprendizaje interno te va a valer, porque es que tampoco has llegado a ningún fin con ese modelo. Entonces, yo creo que esa idea de
ya haré BIM cuando el proyecto básico esté afianzado, ¿no? Yo creo que empezar, pensar, evidentemente no te vas a poner en el anteproyecto a dibujar cada uno de los elementos por separado para que luego convertirlos en tarea, no, pero yo creo que no perder la concepción de que, oye, que esto es un vehículo que tiene un fin, que tiene que llegar a obra y tiene que usarse, no lo perdamos de vista, porque esto no es un capricho de la promotora que diga, oye, no, es que me gusta, a mí en la oficina de ventas queda súper chulo darle vueltas, no es por eso, es decir, toda la información que lleva contenida tiene un valor, tiene un aporte para mí, pero sobre todo para los que vienen detrás. Sí, por ejemplo, yo el pero que quería añadir, que voy un poco en línea principalmente por la resistencia al cambio y la inteligencia artificial, pero yo el pero lo iba a enfocar a lo que es la mejora y la evolución, que es lo que comentábamos. Nosotros estamos ya muy de lleno metidos en el ACV y mi pero va enfocado a, claro, me formo el BIM, pero me estanco, ¿no? Al final, yo te hago un proyecto de arquitectura, pero voy a hacer las instalaciones y la estructura en CAD. Digo, ya, pero es que yo necesito todo modelado porque luego para calcular el ACV del hormigón necesito un volumen de hormigón. No te preocupes, yo eso luego en Excel a mano te lo calculo. Y es lo que yo estoy viendo, ¿no? Que hay gente que yo te lo hago en BIM, pero luego cuando empiezas a requerirle cierto nivel o cierto LOD, dicen, no, yo llego hasta aquí, ya sea por recursos, ya sea porque realmente no trabajan con colaboradores externos que se han pasado al BIM, ¿no? Con lo que hablaba Aitor de estructuristas. Entonces, ahí es donde veo que se está empezando a limitar y a estancar. Cuando tenemos ahora una cosa que se llama inteligencia artificial, que ya está en el terreno del juego y que, por ejemplo, un ejemplo muy claro, hace encajes previos de un proyecto a nosotros como promotor en segundos. Entonces, no nos podemos estancar en hago un modelo de BIM de arquitectura muy básico que con que el promotor saque una superficie me es suficiente, pero luego es que luego hay una serie de procesos, todo el tema de, por supuesto, de obra, pero yo lo enfoco a la sostenibilidad, que ya a nosotros, nuestros colaboradores, nos están exigiendo un nivel de madurez BIM que la verdad es que no veo que el sector aún esté preparado para todo lo que se nos viene con todo el tema de la huella de carbono y la sostenibilidad. Bueno, en este aspecto de la sostenibilidad, nosotros que lo trabajamos también, estamos remodelando otra vez los proyectos porque los programas de sostenibilidad no se hablan con los programas clásicos de modelado. Es 2 veces el mismo trabajo para un mismo edificio. Es sorprendente. Y esto tendría que ser más fácil y es esta estandarización la que creo que deberían ayudarnos los desarrolladores. Pues muy bien, muchas gracias. Como hemos empezado un poquito más tarde, aún tenemos un poquito de tiempo, entonces ahora empezaría ya las preguntas un poquito del público. No seáis tímidos, aquí no comemos a nadie, así que mira, ya hay tres levantadas, pues empezamos por aquí, luego al fondo y luego aquí por la mitad. Buenos días, soy Alberto Yagüe de All Global Project Management. En primer lugar, gracias a Edith por traernos estas jornadas, gracias a ti, Rafa, por moderar esta mesa y a vosotros, ponentes, por aportarnos un poco más de luz en el tema BIM. Mi pregunta va hacia a Mario, Aitor y Fernando, como promotores y constructores. Pensando en la metodología BIM, más allá del modelado y de la información, pensando en ella como una construcción digital, porque realmente estamos construyendo digitalmente, ¿no echáis en falta experiencia constructiva en los proyectos de los arquitectos y de los ingenieros? Porque claro, realmente ya no estamos pensando en un delineante o en un modelador, estamos pensando en que alguien tiene que poner en ese modelo todos los elementos constructivos que con el CAD tú puedes hacer una fachada, por ejemplo, con 2 líneas y luego decir, ahí entre esas 2 líneas hay una fachada, un trasdosado, un aislamiento o tal, pero con el modelo BIM tienes que construirlo. ¿No echáis en falta, como constructor, esos modelos que os llegan del promotor y como promotores, esos modelos que os llegan de la arquitectura y de la ingeniería? Y aunque les hayas hecho la pregunta a ellos, creo que te la tendría que contestar yo. A los estudios de arquitectura, el trabajar en BIM nos ha implicado prescindir del clásico delineante. O sea, ahora necesitamos tener arquitectos cualificados para preparar estos modelos. No me vale... Entonces, hemos pasado de un delineante a un arquitecto junior que le vas enseñando, un arquitecto medio y un senior.
que tienen que tener un nivel bastante más elevado para poder hacer un proyecto en BIM, porque tienen que añadir todos estos elementos que comentas. Y esto es un cambio importante en los estudios. Fíjate que no creo que sea, o sea, realmente lo que se exige o lo que yo pido en un modelo BIM para que sea construible no es muy específico. O sea, evidentemente, eso un arquitecto lo sabe hacer perfectamente, ¿vale? Otra cosa es que cambie la forma en la que tiene de trabajar y no lo quiera incorporar al proyecto. No sé, tú has puesto ejemplo de tabiquería, yo sé que es el más claro de todos. Uno de los mayores pegas que tenemos nosotros con los modelos son las fachadas, ¿vale? Sí que es verdad que normalmente ya todo dentro de una vivienda los trasdosados ya están separados, pero el paquete de un tosco con un SATE sigue siendo habitualmente un muro. Para mí eso es irreal. O sea, si yo tengo ese tosco entre pilares, es entre pilares porque yo voy a pagar eso. Y no solo eso, es que no voy a ejecutar el tosco y el SATE a la vez. O sea, tenemos que pensar en cómo contratamos y en cómo planificamos. Eso nos va a condicionar para cómo se va a desarrollar el modelo. Entonces, no creo que sea que no se sabe hacer. Se sabe hacer perfectamente, pero probablemente en algunos casos implica un poquito más de trabajo. Y no sé, y como tampoco hay un alcance claro de que va a llegar la constructora y va a utilizar el modelo, pues yo sigo con mi libro, ¿no? Tengo mi forma de hacer los proyectos que me ha funcionado toda la vida y si nadie me dice nada yo voy a seguir haciéndolo así. Otra cosa es que podamos intervenir y podamos llegar a un acuerdo y desde un inicio marquemos esas pautas y se puedan ejecutar los proyectos de forma constructiva. Yo cuando, un poco al hilo de esa pregunta, en mi equipo cuesta mucho buscar nuevos perfiles que tengan esa pata de modelado y pata de construcción a la vez. Es muy complicado, no lo hay en el mercado, hay muy poco. Pero bueno, es necesario que vayan de la mano, ¿eh? Es muy necesario. Cuando el mercado no lo tiene, al final, y no creo que sea un problema de desconocimiento del que dibuja, o al final el que dibuja si no lo sabe, porque no tiene por qué saberlo, tiene que tener a alguien encima, llamémosle ingeniero, llamémosle arquitecto, que le sepa indicar lo que va a dibujar, pero yo creo que el cambio va a estar en los proyectos de industrialización, porque yo he visto estructura metálica ser dibujada por delineantes que se manejaban en CAD perfectamente, pero que tenían un ingeniero que le estaba diciendo cómo tenía que dibujar hasta la soldadura y ese modelo iba a fabricarse y ese modelo se cortaba directamente con una máquina. O sea, yo lo he visto y ingenieros que son capaces de dibujar en CAD toda la información que una máquina para fabricar necesita. Este proceso es análogo, es decir, al final, si este señor lo fabrique con unas máquinas o lo fabrique con peones, va a tener que colocar un trasosado, va a tener que colocar una tabiquería, va a tener que colocar lo que sea. Necesita información. Esa información a la hora de producirse, el problema no está en quién la produce, sino el encargado de entregarla y al final es lo que dice Aitor, es una falta de tiempo o de querer mostrar en el plano todo ese detalle. Yo creo que es la base de lo que hemos venido hablando todo el rato. Al final, el que genera ese modelo para el diseño no necesita crearse esas capas porque para diseñarlo y para generar el modelo y que se vea no es necesario, pero sí para construirlo. Entonces, por eso es importante que el modelo se conciba desde ¿para qué lo voy a necesitar a lo largo de toda la vida? Entonces, ¿qué necesito? Pues sí que necesito, por supuesto, separar el trasdosado del tabique, del SATE y tengo que separarlo y tengo que crear elementos diferentes dentro del modelo. Pero ahora mismo el que está diseñando, como para él no es necesario y no se lo piden, pues no lo hace, pero también es una cuestión de entender desde el principio que yo quiero un modelo que después la constructora reciba y no tenga que tocar, que pueda trabajar con él, ¿no? Y eso es lo que nos queda por dar. Y que esté el modelo cortadito lo suficiente como para podamos zonificar y que podamos planificar adecuadamente. Yo profundaría en el concepto es que si no está así no vale para nada. Hola, buenos días. Me uno al agradecimiento del anterior interviniente. Aquí María Méndez, vengo de parte de la Administración Pública, de parte de ADIF. También os agradezco vuestras lecciones aprendidas y entiendo que más allá de vuestra organización personal laboral, las estéis compartiendo en un ente común a nivel estatal, espero, como poco. Ya no salgo de las afueras de nuestro país, ¿no? Aún más. Me refiero con esto
el tema de la falta de coordinación a nivel de normalización, como decía Fernando, que la normalización, hasta que no se nos viene impuesta desde arriba, en un mayor o menor medida de estricto, no la terminamos abordando, pero sí que nos afecta a todos a nivel transversal. Sí que debería ir más allá, no solo de nuestras empresas de las que pertenecemos nosotros. Y por otro lado, desde que ha aparecido el paradigma BIM en la gestión de proyectos, todos sabemos que se nos trae a los diferentes agentes de todo el proceso de ciclo de vida de los activos a una etapa más temprana. Por lo tanto, os afecta a los primeros que entráis dentro del juego de la ejecución y de la explotación. Desgraciadamente, estos problemas que estabais contando, deduzco, os comparto una lección aprendida que extraigo de aquí, deduzco que a pesar de que todo empieza en etapas tempranas, los plazos que teníamos de manera convencional no se han modificado en la manera de gestión BIM, que a lo mejor por ahí habría una línea de investigación para luego ir mejorando ese proceso. Y por otro lado, ya que se traen en etapas tempranas al resto de agentes, lo que sí pregunto y me inquieta y me gustaría, sobre todo porque nos afecta a la administración pública, es que podáis iluminarnos en cómo veis vosotros la etapa de operaciones y mantenimiento, la madurez BIM que tiene y por dónde pueden ir las líneas de investigación o de producción en ese sentido. Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de los plazos. O sea, yo creo que los plazos no han variado, pero nos ha ayudado a pedir más. O sea, gracias a BIM, o sea, a lo mejor en una etapa de anteproyecto simplemente pedíamos unos planos que correspondían a plantas, alzados, secciones y demás, y nosotros ahora ya pedimos, usando BIM y programación y demás, como comentábamos, tenemos pues todo el paquete de anteproyecto, el cuadro de superficies, un catálogo de cocinas y baños, unas mediciones previas. O sea, no se han acortado los plazos, pero gracias al uso de toda esta metodología pedimos muchísima más información en fases mucho más tempranas, con lo cual eso nos ayuda a corregir errores antes en fases mucho más tempranas, que a lo mejor la documentación comercial entraba en una fase más básica de ejecución, o todo el tema de mediciones hasta que nos acaba el proyecto no se empezaba a medir, y gracias a BIM, por lo que comentamos, en fases más tempranas podemos auditar ya el proyecto. Oye, ratifico un poco lo que comenta. El plazo no ha variado, o sea, estamos haciendo mucha más información y proyectos mucho más completos en el mismo tiempo, no siempre igual de bien pagados, pero bueno, que es un tema que sería para otro foro, pero que hay que ponerlo encima de la mesa en algún momento. Y luego, de cara al mantenimiento, no lo hemos hablado hoy, pero muchas construcciones o procesos de construcción se está trabajando con el gemelo digital. Vas alimentando el modelo durante todo el proceso de obra para que al llegar al final tengas bien detallados todos los datos, ese proyecto as-built que ya no se hace, que ahora es un gemelo digital, tenga toda esta información para que luego el mantenedor o el explotador del edificio le pueda dar un uso y un sentido a esa explotación, ¿no? Y eso es un trabajo adicional que antes no se hacía en las obras y que ahora vale la pena mantenerlo porque acabas la construcción y tienes ahí una réplica perfecta. Justo yo iba a ir a eso, que realmente en ese pensar en la producción, en la operación del activo, muchos edificios que no se han ejecutado en BIM, pues se ha hecho un modelo digital para poder aprovechar y hacer toda esa operación, ¿no? Lo ideal es que consigamos no solo hacer un modelo que del diseño pase a la obra, sino que de la obra pase a la operación, ¿no? Y que tengamos toda la trayectoria y que toda esa información y ese enriquecimiento y todo ese conocimiento de todo el proyecto pues siga vivo también en la operación. Pero yo creo que estamos evolucionando en ello, pero como hemos hablado, si ahora nos cuesta llegar del diseño a la obra, pues ya llegar a la operación mucho más. Pero sí que está muy evolucionado, muy desarrollado. Yo creo que
que se ha desarrollado porque se desarrollan modelos digitales de proyectos que no se hicieron nunca en BIM, pero que ahora se cogen, se modelan, se parametrizan y se utilizan para la operación. Entonces, yo creo que en el momento que consigamos dar ese paso de que el modelo continúe, estará ya, tanto las herramientas como el conocimiento están ya muy avanzados en ese punto. Yo creo que nos faltan interlocutores, porque el riesgo está en que en vez de acabar en el cajón de la obra, acabe en el cajón del mantenimiento. Entonces, al menos en edificación y los modelos que nosotros tenemos para BIM-to-Rent, todavía yo no me he encontrado particularmente una empresa mantenedora que me diga, oye, no, sí, me voy a servir de tu modelo y esto a mi gemado obviamente me viene perfecto. Creo que el camino no está por ahí y ahí probablemente la parte de infraestructura, María, mejore más, porque son menos elementos a mantener y más personas interesadas en mantenerlos. Es decir, un edificio plurifamiliar de venta, pues a no ser que el administrador de la propiedad, yo vaya, si quieres el próximo día lo hago en mi propia comunidad de vecinos y le digo, mira, mi modelo BIM, no lo van a necesitar, pero si en el BIM-to-Rent pero sería siempre pensando en modelos no tan desarrollados como las BIM, mucho más optimizados, que otra cosa que hay que poner sobre la mesa es quién hace ese trasvase de las BIM a un modelito de cajas en el que me permita ver las instalaciones y mantenerlas, pero por resumir, a mí me falta interlocutor al otro lado. Solo recuerdo un proyecto en el que Airbus sí tenía detectado las necesidades que iba a tener, pero estamos hablando de Airbus. Claro. Si el salto es de Airbus a la comunidad de vecinos, pues tenemos un grado bastante grande, pero es verdad que se hacen muchos proyectos de BIM-to-Rent, todos los hacemos, y ahí hay un campo que sería interesante poner en valor esas empresas que tradicionalmente han hecho el mantenimiento durante la fase de explotación de un activo de vivienda, hotelero, que pongan, es decir, de qué me puede servir el BIM y volveríamos a tener la conversación. Claro, esos requerimientos del inicio y incorporar al operador también. Vamos a ir con la última pregunta, si queréis terminar con la siguiente pregunta y así ya damos por terminada esta sesión. Hola, buenos días. Mi nombre es Denis González, de Asesoría e Inspección. Nosotros coordinamos proyectos y hacemos toda esta metodología BIM desde Chile. Una de las consultas que nosotros siempre revisamos y que estamos incluyendo en el desarrollo de proyectos es cómo ustedes ven incluir a la constructora dentro del proceso de diseño y de dirección de proyectos para que esas consultas que mencionaban antes de que llega un modelo malo, que no sé cómo se hace o qué pongo primero, se pueda generar dentro del proceso de desarrollo y así no llegue la constructora a desarmar algo que a lo mejor tomó meses, muchas veces años en un proyecto inmobiliario, desarrollar, o sea, que no sirva, sino que sea parte de ese proceso y sea una entidad más que pueda aportar su conocimiento, porque efectivamente muchas veces quienes participan o desarrollan no son arquitectos o constructores que tengan tanta experiencia, ¿verdad? Entonces, el ente constructora puede aportar esa información en el desarrollo tanto del modelo, en el proceso de diseño, como en el modelo constructivo, que no muchas veces, como han mencionado, es lo mismo. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes esta integración de este real proceso colaborativo que incluya a la constructora para ese desarrollo? Bueno, pues la base fundamental es evidentemente en el momento en el que entramos. No podemos, en un proceso de licitación normal en el que nos llega un modelo y nos tenemos que poner a ejecutar, olvídate, ahí no podemos hacer nada. Es en estos proyectos colaborativos donde sí que nos llaman prácticamente desde un básico, incluso un poquito antes, pero sobre todo un básico, que es cuando están las cosas un poquito más claras, es cuando podemos intervenir. Y ahí tiene todo el sentido del mundo. Porque hay otra cosa, y es que no solo es que podamos marcar los alcances para explicar un poco cómo queremos ese modelo BIM, sino que a las constructoras nos gusta un montón cambiar cosas. Entonces, cuanto antes marquemos o indiquemos o preguntemos, solicitemos los cambios que necesitamos o que son interesantes para abaratar el proyecto, porque muchas veces es un tema de un precio objetivo, tenemos que llegar ahí, plantéame los cambios que tú consideres como constructora en un momento en el que tenga sentido, no cuando esté el modelo, ahora me dices que, yo qué sé, pues en vez de tabiquería de cartón yeso, pues resulta que en esta pues necesito un gran formato porque, por la razón que sea, porque hay muchas razones. Entonces, son dos cosas. Los criterios o los alcances del modelo, que hay que plantearlos muy pronto, y todas esas optimizaciones, mejoras del proyecto,
consensuadas con la dirección facultativa, hay que plantearlas en ese mismo momento, valorar el proyecto con esos cambios ya y que la obra, ese ideal de yo en la obra quiero ejecutar y ya está, que se pueda cumplir en la medida de lo posible, porque luego es muy complicado. O sea, luego surgen problemas, surgen cambios, eso está en el día a día de los proyectos, pero hay mucho trabajo que se puede adelantar. Nosotros teníamos, no sé, es que yo lo recuerdo, yo he sido jefe de producción también en obra y yo recuerdo muy claramente llegar a una obra nueva, te entregan el proyecto y lo primero que hacíamos por norma era proponer otro recorrido de la red de saneamiento enterrado, pero así un montón de veces. Y yo, pero bueno, si lo hacemos en un colaborativo, podemos indicar que necesitamos este sistema concreto de arquetas, que hemos hablado ya porque ahí lo bueno es hablar con el industrial, hablar con el fabricante, y ese proyecto colaborativo no es solo entre estos agentes, es también con industriales. Entonces, trabajar también con ellos para que esa optimización sea real y sea desde un inicio. Esa es la clave, yo creo. Pues nada, os quería agradecer a los 5 pedazos ponentes que hemos tenido hoy, sobre todo también a Edith, a José, a Cristina, a todos los patrocinadores, y permitirme que antes de terminar e irnos al café haga un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Para recibir la información BIM, lo que hemos comentado un poco en resumen es que debería haber un poquito más de comunicación para que todos los agentes, si puede ser, estuvieran en el principio. BIM en dirección de proyectos es 1, comunicación, 2, proyectos colaborativos y 3, control. De lo que se ha conseguido en BIM, que esto me ha parecido muy interesante, sobre todo ha sido este CDE, aplicar los CDEs, tener el proyecto en la nube y también haber democratizado el uso del BIM acercando el BIM a agentes que a lo mejor no son directamente modeladores, como hemos hablado. Y también nos ha ayudado a tener una mayor jerarquía. ¿Y el futuro, cómo lo han visto, cómo nos lo han comentado? Pues se podía mejorar el sector industrial, hemos hablado de la IA, que también es presente y va a ser el futuro. Se podría mejorar la estandarización, también el uso diferente del que se puede hacer de los gemelos digitales y, por último, también mejorar un poquito en herramientas de gestión de obras, un poquito lo que he ido recopilando de las magníficas palabras de nuestros ponentes. Así que os agradezco mucho el evento de hoy, los que habéis asistido presencial, los que estáis ahí online y bueno, nos vemos en el siguiente evento de AEDIP. Muchas gracias.